En nuestra charla pasada vimos el pacto definitivo del pueblo de Israel con Dios y los próximos capítulos nos van a hablar del tabernáculo. ¿Pero qué es eso? Quédate conmigo, mi nombre es Luciano y bienvenido a Redes. En nuestra charla pasada habíamos visto cómo Dios finalmente había hecho un contrato y un pacto formal con el pueblo de Israel, rociando la sangre que unía los designios de Dios con el pueblo. Después había invitado al pueblo representantes del sacerdocio, Aarón, Nadab y Abiú, y representantes del pueblo, los líderes, los 70 ancianos, y habían disfrutado y visto parte de su gloria. Una vez pasa eso, Jehová manda a llamar a Moisés al Sinaí. Moisés sube al Sinaí con Josué. Josué se queda atrás y Jehová va a discutir con Moisés el llamado tabernáculo. Dios había hecho un contrato con el pueblo, pero ahora le tocaba vivir y habitar dentro del pueblo de Israel. El tabernáculo, que es tan importante, ocupa más de 40 capítulos en todo el Antiguo Testamento. 7 son los próximos en el Éxodo. Y lo único que nos enseña eso es la importancia que era para Jehová estar en medio de su pueblo. El tabernáculo era una estructura como una casa de campaña en la cual Dios habitaría con su pueblo y sería un ejemplo físico y un representante de las enseñanzas morales que Dios iba a enseñar al pueblo de cómo se debía acercar el pueblo a él. También representaba de una forma muy adelantada la figura y obra de Jesucristo. El sacerdocio iba a representar la división que había entre Dios y el hombre que había ocurrido en el Edén y cómo Dios exigía para poderse comunicar con el hombre un intermediario. El sacerdocio recordaba al pueblo su pecado y que Dios había hecho una separación entre él y el hombre y había establecido entonces un representante que iba a representar al pueblo ante la presencia de Dios, el sacerdote. Dios, en un sentido simbólico, peregrinaría con el pueblo en el desierto, lo guiaría, lo defendería contra los enemigos y eventualmente lo dejaría en la tierra que fluye leche y miel, la tierra que Jehová había prometido para su pueblo. El tabernáculo per se tenía muchos nombres: la tienda, el santuario, el tabernáculo de reunión, el tabernáculo del testimonio. Varios nombres representan la misma cosa. Es importante ver aquí que Dios mismo diseña, describe y explica a Moisés cómo va a ser el tabernáculo, qué va a representar cada una de sus estructuras y cuál es la forma de adoración que él acepta. Ciertamente vemos en estos momentos en que se prepara el pueblo y la nación de Israel que Dios exige una forma de adoración que, aunque es espontánea, tiene una estructura y Dios no acepta cualquier tipo de adoración. Podemos discutir también qué propósitos tenía el tabernáculo. Entre los propósitos del tabernáculo, el primero era proporcionar un lugar donde Dios more con su pueblo. Dios estaba morando directamente con su pueblo allí. Su pueblo tenía la experiencia de que Dios iba con ellos y eso le daba cierta fuerza, le daba cierta seguridad. El segundo propósito, ser el centro de la vida social, moral y espiritual. Era importante, si vamos a ver lo que Dios dice después. El tabernáculo se guardaba en el centro del campamento cuando ellos paraban de caminar. Era ahí el centro de toda la actividad. ¿Por qué? Porque Dios quiere intervenir en todos los aspectos de la vida del hombre, sea lo social, sea lo moral o sea lo religioso. Y finalmente representaba las grandes enseñanzas espirituales que Dios quería grabar en la mente de su pueblo, con su Dios constantemente ahí, que ellos tenían un Dios santo que a su vez exigía a un pueblo santo. Vamos a ver adelantadamente que los objetos del tabernáculo
prefiguraban las verdades cristianas principales. Vamos a ver cómo Dios se acerca al hombre a través del tabernáculo y después a través de Jesús, como Jesús, siendo el enlace entre Dios y el hombre, acerca al hombre a los pies de Dios. Y vamos poco a poco discutiendo lo que Dios le enseña a Moisés. La información acerca del tabernáculo en nuestra Biblia empieza ahí. Pero con esto culminamos nuestra charla. Pero te invito a que le des like, a que te suscribas, a que nos visites en Instagram, a que dejes algún comentario. Hasta la próxima.